¿Quién es el que reina? Amén, gloria al Señor Jesús. Hoy estamos celebrando no la muerte de Jesús, sino la victoria de Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Hoy estamos celebrando que gracias a esa muerte, que era necesaria esa muerte. ¿Cuántos creen que era necesaria esa muerte? Hoy nosotros estamos aquí siendo redimidos, siendo justificados, y que por su sangre fuimos limpiados, fuimos lavados. ¿Cuántos fueron limpiados por su sangre? Amén. Y más que una predicación sobre el padecimiento, el dolor de Jesús en la cruz, hoy quiero enseñar a la iglesia no solamente el poder de la cruz, sino la resurrección y la acción de gracias por lo que Jesús hizo en la cruz. Diga conmigo el poder de la cruz. Vamos, dilo fuerte, el poder de la cruz. Ok. Ese poder de la cruz, nosotros como hijos de Dios a veces desconocemos esa cruz. Y pensamos que la cruz es un salvavidas. Pensamos que la cruz es un escudo. Pensamos que la cruz es la protección para que los demonios no nos toquen. Pensamos que la cruz es santa y pensamos que la cruz tiene más poder que el que murió en la cruz. Porque erróneamente nos enseñaron que si cargamos una cruz nada malo no va a pasar. ¿Aló? Entonces nos enseñaron a tener una cruz en señal de protección. Y toda nuestra fe se va del que murió en la cruz y la centramos en el madero. Y por eso algunos le llaman la Santa Cruz. Pero lo que es santo fue quien murió en la cruz. Y nos enseñaron también que el punto de contacto entre el hombre y Dios no era ni el Espíritu Santo, no era el Señor, sino que era una cruz. Por eso cuando anteriormente veían una cruz, nos postramos, agachamos la cabeza, teníamos una reverencia, porque había un símbolo, ¿verdad?, de respeto por la cruz. Pero más que un respeto por la cruz, no se nos enseñó lo que pasó en esa cruz. De hecho, nos enseñaron a echarnos la cruz, ¿verdad? Y hoy quiero explicar y enseñar qué pasó verdaderamente en la cruz, por qué Jesús murió en la cruz. Porque no murió ahogado, ahorcado, fusilado, decapitado como murió Juan. ¿Por qué específicamente murió Jesús en la cruz? Y cuando Dios creó los cielos y la tierra y creó al hombre, los creó con un diseño original, según la forma en que Él quería relacionarse con nosotros, según la forma como era en el paraíso. Una relación directa entre Dios y el hombre. Dios en el Edén nos dio todo. Lo teníamos todo lo natural y lo teníamos todo en lo espiritual. Pero cuando entra el pecado, y aquí no queremos hablar por quién fue que entró el pecado, porque le decimos a Adán, Adán va a decir que Eva, Eva va a decir que Adán, después los dos van a decir que la serpiente, y no vamos a llegar, porque cuando no queremos reconocer, buscamos a quién, a quién ofender. Estamos ofendidos y queremos justificar nuestra ofensa señalando, no, es que fue. Entonces Adán dijo fue Eva, y Eva dijo no, fue la serpiente, y la serpiente dijo, yo no sé. Ellos fueron los que comieron, ¿verdad? Y Adán dijo, Señor, fue usted. Porque a veces como no encontramos a quién echarle la culpa, de último le echamos la culpa es a Dios. ¿Y qué dijo Adán? Señor, fue usted, la mujer que usted me dio. Entonces cuando entra el pecado, en ese pecado nosotros perdemos una relación. Diga conmigo, relación. Nos han enseñado a nosotros tener una religión. Y hablamos de religión, y yo soy de esta religión, y haz que la religión. Y el Señor no está interesado en que tú conozcas una religión. Mi amado Jesús no murió en la cruz para que usted esté interesado en una religión. Jesús no murió en un madero para que usted se alinee en una religión. Jesús murió en una cruz para restablecer algo que se había perdido en el Edén, que era una relación. Por eso aquí no predicamos religión, predicamos una relación.
Entonces por el pecado se rompe una relación entre Dios y el hombre. Por eso cuando las personas caen en pecado, se rompe la relación con Dios. ¿Y qué es lo que busca Él? Que cada vez que recordemos la cruz, recordemos que allí Él estableció nuevamente una relación con Él. ¿Cuántos dicen amén? Así que cuando entra el pecado, no nos roban nada. Satanás no nos robó, porque mucha gente dice que Satanás nos robó la autoridad. No, cuando el hombre peca, le cede a las tinieblas toda autoridad. Cuando el hombre cae en pecado, el diablo no viene y le roba. Es que entré en pecado y el diablo entró y me robó la paz. Aunque él es ladrón por naturaleza, hay cosas que no nos roba. Nosotros le cedemos, le entregamos fácilmente. Cuando entra en pecado de adulterio, el diablo no te roba el matrimonio. Usted le cede la puerta para que entre y destruya el matrimonio. Cuando usted toma algo hurtado, cuando tú robas algo, el diablo no te roba tus finanzas, sino que tú le abres la puerta, le das la autoridad para que el enemigo pueda venir y sacar todo para que quedes en ruinas o esclavizado en una deuda. Así que cuando el hombre entrega, cede su autoridad, el mundo queda bajo el dominio de Satanás. En Efesios capítulo 2, versículo 1, versículo 3, podemos ver cómo perdemos esa relación con Dios y las consecuencias de esa relación perdida y lo que nosotros le damos al enemigo cuando abandonamos esa relación. Bendito sea, Efesios 2:1, perdón. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira, lo mismo que los demás. Aquí lo que se está diciendo es que antes nosotros vivíamos en pecado. ¿Cuándo? Antes. Y colóqueme el versículo 1 otra vez, por favor. Y mire lo que dice. Y Él os dio vida. ¿Qué nos dio Él? Nos dio vida aún, estando con vida físicamente, estábamos muertos espiritualmente. Él nos dio vida aún cuando estábamos muertos en vuestros deleites y pecados. Quiere decir que estar en pecado está muerto en vida. ¿Aló? Cuando estamos en pecado es un muerto andante. Y mire el versículo 2, cuando el Señor nos dice, en los cuales anduvimos en otro tiempo. Levante la mano a los que son pecadores. La iglesia está llena de pecadores. ¿Y los demás? ¿No cometen pecado? Levante la mano a los pecadores. Los que nos están viendo, levante la mano a los que son pecadores arrepentidos, ¿no? Levante la mano a los pecadores arrepentidos. Porque si nadie es pecador, entonces Jesús, ¿por quién murió? Somos pecadores arrepentidos. Por eso dice, en los cuales anduviste en otro tiempo. En otro tiempo estaba en el mundo el deleite, en otro tiempo andaba en el pecado, en otro tiempo, diga conmigo, en otro tiempo. No ahora. Ahora estamos ¿en quién? En Cristo, amén. En otro tiempo. Lo que pasa es que a veces nos gusta vivir en el pasado. Pero en otro tiempo, seguían la corriente de este mundo. Y este mundo dice, el que peca, reza, empata. Este mundo dice eso, tranquilo que usted va el domingo, ore, borrón y cuenta nueva. Como en la tienda, usted paga, borrón, le tachan ahí, tiene crédito abierto. Y eso es lo que dice el mundo. ¿Qué tiene de malo? Uno al año, no hace daño. Una canita al aire, no sé qué me dice, pero no hace daño. Tómase una, que eso no pasa nada. Hágale que su marido no se va a dar cuenta. Hágale que su esposa no se va a dar cuenta. Que lo que pasa en Las Vegas.
¿Cómo saben, no? Eso es lo que es el mundo. ¿Para qué va tanto tiempo a la iglesia? El domingo se hizo ¿para qué? Para descansar. El domingo se hizo para descansar con la familia, para disfrutar. El domingo es para hacer el aseo general a la casa. El domingo es para lavar el carro completamente. Para eso es el domingo. Habrán más domingos para ir a buscar del Señor. ¿Eso quién lo dice? La corriente de este mundo. Y la pregunta es, si no estamos en ese mundo, estamos en Cristo, ¿qué dice Cristo? Pero lamentablemente decimos, estoy con Cristo, pero me dejo llevar por la corriente de este mundo. ¿Para qué tanto orar? ¿Para qué leer tanto la Biblia? Parecen fanáticos. Y el problema es cuando el Hijo de Dios se deja convencer de las corrientes del mundo. Entonces dice la palabra, en los cuales anduviste. Y yo creo que le faltó la palabra creo, ¿verdad? Creo. En otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de potestad del aire. Y aquí ya empiezan a hablar del príncipe. Y no estamos hablando de Jesús. El príncipe que gobierna este mundo se llama Satanás. El príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos hijos de desobediencia hay acá? No vinieron, ¿verdad? Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Ustedes vivieron en parranda, vivieron en deleites sexuales, vivieron en deleites de pecado. Vivieron en eso, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, porque éramos de naturaleza hijos de la ira. Ahora somos hijos del Rey de Reyes. Él pagó nuestra hipoteca que Adán firmó en el Edén. Él la vino a pagar todo el precio en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese fuerte aplauso al Señor Jesús. Ahí pagó toda la deuda. Pero el corazón de Dios es tan compasivo por nosotros, a ver que nosotros perdimos el poder de acceder a todo lo que Él tenía preparado. Eso es como si un padre de familia prepara un juguete para su hijo y toma su tiempo preparando el regalo y lo prepara, y cuando se lo va a entregar, ese hijo cometió una desobediencia y mamá lo castigó. Y mamá, el castigo de mamá es: no vuelve a jugar con ningún otro juguete. La mamá y el hijo no sabían que el papá estaba preparando un nuevo juguete, pero el papá ve que su hijo, su propio hijo, no podrá disfrutar de lo que él tiene preparado. Entonces el papá no va a decir: no en vano trabajé por esto, tengo que buscar la forma que mi hijo que cometió desobediencia se arrepienta, y una vez que se arrepienta, el castigo queda levantado y así podrá disfrutar de lo que tengo preparado. Eso es lo que Dios hizo. Perdimos la oportunidad de tener una relación directa con Dios y fuimos despojados de las bendiciones. Así que no podríamos disfrutar de las bendiciones de Dios que Él tenía preparado. Entonces Él, en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, nos dijo en Juan 3:16 la fórmula para que ese hijo de desobediencia pudiera disfrutar de ese regalo. Porque de tal manera amó Dios el mundo, que ha dado su hijo, diga conmigo hijo, el unigénito de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese regalo que papá estaba preparando no era un camión, no era una volqueta, no era una bicicleta, no era un Xbox, no era un PlayStation. Ese regalo que papá estaba preparando era la salvación. Y Él quería que el que fue desobediente pudiera disfrutar de lo que Él tenía preparado. Y Él dijo: porque amo mucho, voy a entregar a mi primogénito, a Jesús. Por eso la mayor muestra de amor no es la que piden los jóvenes hoy en día. Ay, si me ama, dame una muestrica de amor. La mayor muestra de amor es la que Dios hizo por la humanidad: entregar a su Hijo unigénito para que muriera
en la cruz. Así que cuando estén por ahí la jovencita, ay, dame una muestra de amor, dígale, crucifícase. Esa es la única muestra de amor que yo conozco, que dieron por mí. Y si usted me está pidiendo una muestra de amor, Juan 3:16, mi hijo, hágale, lo veo. Esa es la gran muestra de amor. Que Él murió en la cruz por ti y por mí. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese fuerte aplauso al Señor Jesús. Así que Dios preparó todo desde el nacimiento de Jesús. Y usted sabe que del nacimiento de Jesús vinieron muchos tropiezos. Herodes se levantó para matar a todo primogénito porque sabía que venía un rey, pero no sabía dónde iba a nacer. Porque el diablo conoce, pero no es omnipresente, no está en todas partes, ¿verdad? El problema es que a veces le hacemos más caso al plan de las tinieblas que al plan de Dios. Aló. Pero yo quiero explicarle el significado legal del madero, de la cruz. En la ley, la cruz no significaba bendición. La cruz no era algo santo, no era un privilegio. La cruz significaba maldición. En el Antiguo Testamento, la muerte de una persona en un madero no solo era un castigo, sino era una señal de rechazo divino. En Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23, ahí establece que cualquiera que fuera colgado en un madero era maldito. Entonces, versículo 22, 21, 22. Si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, versículo 23, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque bendito. ¿Porque qué? ¿Seguro? ¿Porque qué? ¿Está leyendo su Biblia allí? Porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Búsqueme la versión NBI, una versión internacional. Porque nosotros en otra época hasta salíamos con una cruz por la calle, abrazábamos la cruz, creyeron en esa cruz, pero desconocemos el origen de la cruz. La cruz significaba muerte, por eso usted va a un cementerio y va a encontrar puras cruces. Usted va por la calle y encuentra una cruz, ¿qué le viene a su mente? ¿Que ahí quién? Murió alguien. Usted dice, ay, este lugar es santo porque hay una cruz. Usted va por carretera y en cruz, usted no se baja y dice, ay, acá hay, este lugar es santo porque la cruz es santidad. Usted imagina un cementerio. Santo, 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 santo. La cruz significa maldición. No dejarás, dice el versículo 22. Si alguien que comete un delito digno de muerte es condenado y colgado en un madero. Lo primero tiene que ser colgado en un madero. Versículo 23. No dejará el cuerpo colgado durante la noche, sino que lo sepultarás ese mismo día. Porque cualquiera, ¿quién? Cualquiera que es colgado de un árbol está bajo maldición de Dios. Y no contaminarás la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia. Y si usted empieza a mirar la palabra del Señor Jesús, no era bendición, no era un honor morir. El morir en un madero se hacía maldito. Por eso la palabra dice que se hizo maldito, se hizo pecador sin conocer pecado. Establece que cualquiera que fuera colgado en un madero era maldito por Dios. No se colgaba a alguien por que muriera. Es que vas a morir, tienes que ir colgado. No, ese colgado en un madero tiene que ser porque cometió un crimen muy grave. Tiene que haber cometido un crimen tremendo para poder ser digno de muerte. Eso es como decir la cadena perpetua o decir la silla eléctrica. No cualquiera muere en una silla eléctrica. Aló. Entonces cuando alguien dice murió en la silla eléctrica, quiere decir que
el delito que cometió, el delito que fue muy grave. Por tanto, muchas veces nosotros clasificamos los pecados. Este es más grave que otro. Por eso, muchas veces nosotros no sabemos quién es peor que otro. Ante Dios todos los pecados son iguales. Ante Dios los pecados es igual. Nadie más pecado que otro. Nadie más pecador que otro. Morir el Hijo de Dios y se tenía que cumplir cada palabra, porque Él vino a cumplir la palabra, no a nosotros. Hay una redención allí. Cristo nos rescató de la maldición. ¿De la qué? La maldición de la ley al hacerse maldito por nosotros. Pues escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un. Quiere decir que se hizo maldito por nosotros. Él pagó el precio por nosotros. A nosotros nos corresponde lo más fácil, y es obedecer lo que Él hizo en la cruz. Nosotros fuimos justificados, fuimos redimidos. Nuestra maldad, nuestros pecados fueron pagados en la cruz. La pregunta es: si nuestros pecados fueron pagados en la cruz y seguimos pecando, ¿qué hacemos con la sangre que fue derramada en la cruz por nosotros? Si Jesús derramó su sangre y murió en la cruz para que nosotros no volviéramos a pecar, y si estamos en pecado, ¿qué nombre le podemos colocar a esa sangre derramada en la cruz? Me explico de esta manera. A usted le invitan a almorzar, a un gran banquete. Lo que usted pida en la mesa se lo darán. La invitación está para que llegues a la 1 de la tarde. A partir de la 1 de la tarde tú puedes comer todo lo que hay en el banquete. Y a las 2:30, antes de llegar usted al banquete, se va a un buen restaurante y come todo lo que quiere. A la 1 llega el banquete invitado, y fuiste invitado, pero usted ya está ¿qué? Lleno. Y lo que usted no sabía, que ese banquete fue preparado específicamente para usted. Y te dicen: coma todo lo que quiera. Y usted: uy, pero con este pedacito no fue preparado para ti. Y usted por dentro: pero no, yo estoy lleno. Quiere decir que ese sacrificio, mesa que están colocando, para mí no era importante, porque sabiendo que era un agasajo, que era un compartir para mí, yo antes fui con mis propias fuerzas, lo que yo quería, y cuando voy a disfrutar lo que prepararon para mí, ya no lo puedo disfrutar, porque para mí fue más importante el almuerzo que me metí, que consumí, que lo que me tenían preparado. Hay un gran banquete en la cruz del Calvario, y ese banquete es redención, justificación, perdón de pecados. Pero cuando tú vas al restaurante a comer pecado y te sacias del pecado, tú estás diciendo: no valió, para mí vale más lo que me comí antes. Y eso es lo que el hombre erróneamente comete. Y nos olvidamos el padecimiento de Jesús en la cruz. Lo que Él hizo en la cruz por nosotros nos tiene que llevar que cada mañana vamos a decir: Señor, gracias, porque por tu muerte en la cruz hoy soy libre, hoy tengo salvación. Y ninguna ofensa, ningún rechazo, ni una mala palabra que me digan, ni una humillación, ni nada que el mundo pueda hacerme podrá quitarme el privilegio de ser redimido por su sangre en la cruz. Cuando usted le da más prioridad o más importancia a un pecado, a una ofensa, a una humillación que hace el hombre, el mundo, tú no le estás dando valor, lo que verdaderamente tiene que darle valor, y es la cruz del Calvario. Así que el propósito es que Él toma la maldición. Se tenía que ser maldito, toma la maldición de la cruz,
que no le correspondía, sino que eso le correspondiera a nosotros, para que nosotros recibiéramos la bendición. Se hace maldito para recibir bendición. Pero la cruz tiene un significado aún más profundo, y era que tenemos que partir que era necesario que Jesús muriera en la cruz, que era necesario que muriera y que su sangre fuera derramada en la cruz por nuestros pecados, por una vez y para siempre. Jesús no tiene que ir 3 veces a la cruz. En Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11. Nosotros merecíamos morir, pero Él tomó nuestro lugar. ¿Quién, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse? Versículo 7, por favor. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente. Obediente hasta la muerte. Y muerte no era cualquier muerte. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Cuánto pueden decir amén? Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor Jesús. Él llevó nuestras maldiciones a la cruz. Jesús murió en un mar para vivir el pasado. Y muchas veces nosotros inconscientemente, cuando pecamos y a veces decimos no pasa nada, estamos diciendo, lo que pasó en la cruz para mí no tiene validez. Estaba orando con tal agonía que sus poros excretaron de sangre. Era tanta la presión que tenía. Pero como estaba angustiado, se puso a orar. Estaba angustiado, ¿y qué se puso a hacer? Pastor, yo no voy a la iglesia porque tengo mucha angustia. Jesús, sabiendo que iba a morir, en su angustia, no salió corriendo, se puso a orar con más fervor. Y su sudor era como gotas de sangre que caía a la tierra. ¿Qué significa ese sudor? Recupera la voluntad. Porque estando Jesús allí, postrado, con esa carga encima, su sudor era sangre, esa opresión que tenía. Él fuera dicho, no, yo no estoy para esto. No, Señor, final no es más, Señor. Yo no voy a morir en la cruz por esa gente. No, yo no voy a hacer eso. Él pudo haber abordado la misión. Por tanto, esa sangre allí lo que hace es recuperar la voluntad. ¿La voluntad de quién? ¿La voluntad de quién? Del Padre. La voluntad del Padre. Por eso cuando Él está allí, lo que dice, Padre, si es tu voluntad, aparte de mí, este cáliz. Pero si no, Señor, iré a cumplir tu voluntad. Cuésteme la vida, voy a cumplir tu voluntad. Por eso Él recupera allí. En el jardín del Edén, la voluntad del hombre se corrompió por la desobediencia. En el Getsemaní recuperamos la capacidad de obedecer y vencer la maldición. ¿Cuántos dicen amén? Allí, en el paraíso, en el Edén, se rompe algo a través de la desobediencia. Pero en el Getsemaní, por causa de esas gotas de sangre, se pasa de la desobediencia a la obediencia. El segundo derramamiento de sangre fueron los azotes en su espalda. Cada latigazo romano que recibió Jesús. La sangre que brotó del cuerpo llagado de Jesús. En Isaías 53, versículo 4 y versículo 5, el profeta Isaías anunciaba qué es lo que tenía que pasar con el Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Allí el profeta Isaías decía, ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades. ¿Qué llevó en la cruz? Nuestras enfermedades. Por eso nosotros fuimos sanados por su sangre.
fuimos sanados. Toda enfermedad fue llevada a la cruz. Las que eran en ese tiempo y las de ahora, su sangre me dio a mí la sanidad. Por tanto, cuando yo estoy enfermo y pido sanidad, yo tengo que decir: Señor, yo reclamo lo que a mí me pertenece, que fue llevado a la cruz, la sanidad. La sanidad es un derecho que fue otorgada al enemigo a través del pecado. Por eso usted puede decir: Señor, yo declaro que la sangre de Jesucristo me da la sanidad de mi enfermedad. Por eso tú dices: Señor, en la cruz del Calvario tú llevaste, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros los consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas, ¿gracias a qué? ¿Gracias a qué? ¿Fuimos qué? Fuimos sanados. ¿Cuántos sanos hay aquí en este lugar? Por eso la enfermedad no nos pertenece. Aló. Yo no puedo escuchar a alguien que diga: ay, esto es un castigo de Dios. Esta enfermedad que tengo es un castigo de Dios. Esa persona que dice eso desconoce cuál fue la intención de Jesús morir en la cruz del Calvario. Esa persona que dice que la enfermedad es un castigo desconoce lo que pasó en la cruz del Calvario. Ahora bien, cuando nosotros nos sentimos enfermos, tiene que decir: Padre, yo declaro que la sangre de Cristo, y declaro, Señor, como dice Isaías, que tú moriste en la cruz por mi sanidad, y eso me da a mí la victoria en la enfermedad. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Así que los azotes en su espalda es recuperar la salud física. Y dice: no, lo que pasa es que yo estoy enfermo porque no han venido a orar por mí. Es que yo estoy enfermo porque esto es un castigo de parte de Dios. Es que yo estoy enfermo porque me lo merezco por ser un pecador. Y nos olvidamos que Él llevó nuestras enfermedades a la cruz. Por eso la cristomicina es la mejor medicina que nuestro cuerpo necesita. ¿Cuántos dicen amén? Es venir a la cruz y decir: Padre, yo me doblego ante ti, Señor, y reconozco, Padre Santo, que tú me has dado sanidad, que pasé de maldición a bendición, y que esta enfermedad, Señor Jesús, se tiene que ir de mi cuerpo por su sangre, en el nombre de Jesús. Esa es la mayor oración efectiva para sanidad. Que tú puedas tener una dolencia y colocas su mano en su dolencia. Si tengo un fuerte dolor, Señor, Padre, yo declaro que por tu sangre yo fui sanado o sanada. Que el médico dice un dictamen, Señor, pero yo declaro que tú llevaste mis enfermedades en la cruz del Calvario. Por eso al enemigo le gusta mostrar más un dictamen médico que mostrarte la cruz. Aló. Por eso la gente, cuando mira un dictamen médico, ya se mueren. No, ahora me voy a morir. Pero es una gripa. No importa, me voy a morir. El dictamen médico, uña encarnada. No, me morí. Cuando es una enfermedad, Señor Padre, enfermedad, hermano, no tiene nada que hacer. Yo tengo el conocimiento que yo ya fui sanado en la cruz del Calvario. Así que toda enfermedad que en mi cuerpo tiene que salir en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y hay gente hoy en día que está enferma y paga penitencia para que Dios lo sane. Aló. Hoy en día hay gente que para recibir sanidad hace sacrificios para recibir la sanidad de parte de Dios. Ahí donde viene el desconocimiento de la palabra del Señor. ¿Usted se imagina a Dios viendo a esa persona haciendo sacrificio para recibir sanidad? Hacemos la difícil y nos vamos a la fácil. Que Él murió por mí para darme sanidad. En vez de ese sacrificio, dice Él, que murió por una sola vez. Por eso nosotros no lo tenemos aquí crucificado. Porque Él al tercer día murió y resucitó. Por eso no lo tenemos ahí. Aló. Porque si yo lo tuviera aquí, estoy negando que resucitó. Él dejó
la cruz vacía. Y no solamente dejó la cruz vacía, dejó la tumba vacía. Ese fuerte aplauso al Señor Jesús. Así que por su llaga fuimos nosotros curados. No nos tenemos que dar latigazos para pagar penitencia. Porque cada vez que un hombre erróneamente se da latigazos para pagar penitencia, para recibir sanidad, está reconociendo lo que Jesús hizo en la cruz. Él ya sufrió por nosotros. Él ya pagó el precio por nosotros. Al hacerlo, estamos diciendo, no me bastó lo que Jesús hizo, yo lo tengo que hacer humanamente. ¿Por qué padeció mi pueblo? Por falta de... El segundo derramamiento de sangre fue la sangre que surgió por la corona de espinas. La sangre que brotó de la cabeza de Jesús. Los soldados tejieron una corona como era el rey. No hay rey si no tiene corona. Aló. Pero lo que los soldados no entendían, la clase del rey que él era. Entonces, es el rey. Ok, entonces vamos a tejerle una corona. Y no fue cualquier corona. Si aquí chillamos por un chuzo de un alfiler, fue una corona de espinas. Y no solamente se la pusieron, se la hundieron. Aló. Se la hundieron en su cabeza. Mateo capítulo 27, versículo 29 y versículo 30. Nos explica lo que pasó con esa corona. Vamos, por favor. Mateo 27, versículo 29 y 30. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza. En la mano derecha le pusieron una vara y arrodillándose delante de él se burlaron diciendo: viva el rey de los judíos. Versículo 30. También lo escupían y con la vara golpeaban su cabeza. Lo que significa ese derramamiento de sangre es la conquista de la mente y la liberación de la escasez. Las espinas representan la maldición de la tierra. ¿O quién tiene una mata de espina en su casa? ¿O quién le echa agua a una mata de espinas? Aló. Las espinas eran maldición de la tierra. Jesús, al derramar su sangre de su cabeza por causa de las espinas, Él cancela los pensamientos de derrota. ¿Qué cancela? Los pensamientos de derrota. Muchas veces lo que nosotros hacemos, o la mayoría de veces lo que nosotros hacemos, primero nació acá, en la mente. Ese es el campo de batalla que tenemos. Aquí donde Satanás coloca los dardos para que usted cometas un pecado, para que usted no se deje. ¿Y quién es ese? ¿Por qué te tiene que estar diciendo las cosas? Y es en la mente donde vienen las cosas para desarrollarla. El enemigo coloca dardos. No puede leer su mente, pero sí puede colocar pensamientos. Y cuando usted lea esos pensamientos y lo baja a su corazón, ahí ya empieza otra cosa. Ahí usted ya empieza a perder la bendición. Por eso, lo que tenemos que guardar también es lo que estamos pensando. El enemigo coloca pensamiento. No se deje. Revélase. Conteste. Diga esto. Sacúdate. Golpe con golpe. Ojo por ojo. Diente por diente. Me voy a revelar. Ahora sí no me voy a dejar. Aquí está. Vienen pensamientos. Y lo que el Señor hizo con el derramamiento de sangre de su corona es que usted tenga la liberación y la conquista de su mente. Que lo que pasa en su mente no te pueda gobernar, sino que lo que pasó en la cruz sea lo único que gobierna nuestra vida. Jesús, al derramar sangre de su cabeza, canceló todo pensamiento de derrota, todos complejos y la maldición de la pobreza. El cuarto derramamiento de sangre, lo que Él derramó en la cruz del Calvario, fue su rostro desfigurado. La sangre que brotó de su rostro. En Isaías capítulo 50, versículo 6, versículo 7, vemos cómo el profeta anunciaba cómo su rostro iba a quedar desfigurado.
Por cuanto, versículo 6, por favor. Ofrecí mi espada. Isaías 56, por favor. Ofrecí mi espada a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitazos, no escondí mi rostro. Versículo 7. Por cuanto el Señor y Dios me ayuda, no seré humillado. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal y sé que no seré avergonzado. La sangre en su rostro significa la restauración de la identidad y la autoestima. El enemigo es experto en tocar a los hijos de Dios por la autoestima. No se sienten dignos. Lo primero que el enemigo quiere atacar a uno de sus hijos es la identidad. ¿Y la identidad de qué? De hijos. ¿La identidad de qué? De hijos. Por eso nosotros, cuando el enemigo viene a tocar nuestra autoestima, ay, pero mire usted, mire cómo está, pero mire cómo están los demás, usted era el peor. Mire, los demás son bonitos, usted es feo, pero mire, los demás son bonitos, usted es la fea. Los demás prosperan y usted no prospera. Y eso que usted va a la iglesia, y eso que usted tal cosa, la identidad, lo que el enemigo viene a tocar es la identidad. Eso es lo que nosotros no podemos permitir. ¿Cuántos dicen amén? No podemos perder la identidad que tenemos en Cristo. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Denle ese fuerte aplauso al Señor Jesús. Ahora bien, el quinto derramamiento de sangre. La sangre que fue derramada en las manos de Jesús. Los clavos atravesaron sus manos a ser fijado en el madero. No lo amarraron, lo clavaron. En el libro de Salmos capítulo 22, versículo 16, nos habla lo que pasó allí en sus manos. Su derramamiento de sangre. Salmo 22, 16. Como perros me han rodeado, me han cercado una banda de malvados. Me han traspasado las manos y los pies. Mire cómo se describe: como perros me han rodeado, me han cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Ese derramamiento de sangre trae bendición sobre la productividad y la obra de nuestras manos. Hay gente que empieza a hacer algo y todo le sale mal, y en un momentico todo lo que yo realice con mis manos tiene que prosperar, porque la sangre derramada de las manos de mi maestro me da a mí la bendición, que todo lo que yo toque será de bendición. Hay gente que toca un banano y se magulla ahí una vez. Hay gente que toca cualquier cosa y se daña. Por eso el dicho que dice: este desarma hasta un balín. Todo lo que toca daña. Inicia un trabajo y se le quita el trabajo. Inicia un trabajo y lo echan. Nada prospera. ¿Y qué sucede cuando nosotros pasamos por eso? Nos conformamos y decimos que yo soy de malas. Yo soy de malas. Y no es que tú eres de malas, que tú no sabes lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. No significa que usted sea de malas, sino que usted diga: Señor Padre, todo lo que usted hizo en la cruz, cada sangre en la cruz, tiene que ser de bendición para mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso. Ahora bien, la sexta. Sus manos derramaron sangre, pero sus pies también derramaron su sangre. Esa sangre limpia nuestros caminos y nos da autoridad para hollar al enemigo.
recupera el derecho legal de ir a donde Dios nos envíe y establecer su reino. Esa sangre derramada en la cruz nos hace recuperar el verdadero camino, que es seguirlo a Él. Esa sangre nos hace salir ese camino de pecado, ese camino de maldición, este camino de ruina. No es mi camino. Ese camino no es mi camino. Yo tengo que recuperar lo que me pertenece. Yo tengo que recuperar el verdadero camino. Yo tengo que alinearme al verdadero camino. Y ese camino es ¿quién? El de Jesús. Ese camino es el de Jesús. Por eso, cuando su sangre fue derramada en los pies, me restablece a mí el caminar en Cristo. Hay gente que le cuesta salirse del camino del mundo y entrar al camino del Señor. Por eso se dice, yo soy el camino. Yo soy el camino. La pregunta es, ¿dónde estás caminando? ¿Está Él? Donde tú caminas, ¿se encuentra Él? Si Él no se encuentra, estás en el lugar equivocado. Si en su caminar no está Jesús, sus propósitos, sus proyectos, ahí no está Jesús, ahí no es. Tengo que salir de ese camino. Aló. El güey del Espíritu Santo le dice, recalculando, por ahí no es. ¿Y cómo sé, pastor, si esto es de Dios o no es de Dios? Si esos caminos se hacen apartar de Dios, no es de Dios. Y ahí le doy una clave. Todo lo que te aparte de Dios no es de Dios. Pastor, ¿cómo sé si esta relación es de Dios? Si esta relación te aparte de Dios, no es de Dios. ¿Cómo sé si este trabajo es de Dios? Si ese trabajo te aparte de Dios, no es de Dios. Señor, ¿cómo sé si estos amigos me convienen? Si esos amigos te apartan de Dios, no es de Dios. Fácil. El problema es que aún sabiendo nosotros que el trabajo, los amigos y todo lo demás nos aparte de Dios, lo aceptamos como si fuera de Dios. Y cuando nos perdemos el camino, sabemos dónde está el verdadero camino y nos cuesta llegar a Él. Por eso, por su sangre derramada en los pies, me devuelve otra vez al verdadero caminar. Yo no quiero ser las personas que están al lado del camino. Yo quiero ser parte del camino. ¿Qué es lo que busca el enemigo? Sacarte del camino. ¿Aló? El enemigo va como si estuviéramos en una carrera de Mario Kart. Y van allí. ¿Qué busca el enemigo? Busca la forma que te salgas. Porque uno te sale del camino, pierde la visión y no puede llegar a la meta. Por eso hay personas que van bien, van enchufadas en las cosas del Señor, y por un momento pasó algo que se hizo desviar del camino. ¿Qué es lo que hizo hacer el lobo con Caperucita? Desviarla del camino. ¿Con qué fin? De que no llegara a puerto seguro, a la casa segura, y en ese desvío poder comerse a Caperucita. ¿Cuántas caperucitas hay aquí? ¿O cuántos lobos hay aquí? Si tú ves que te estás desviando del camino, pare un momento, diga, no me voy a salir del camino. Esta situación me está sacando del camino. Estas amistades me están sacando del camino. Esta relación me está sacando del camino. Este propósito que pensé que era de Dios me está sacando del camino. Y lo que me saca del camino no viene de Dios. Por tanto, me devuelvo a buscar el camino del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y el costado, el séptimo derramamiento de sangre. El costado que traspasó el corazón. La sangre que brotó del costado de Jesús. Juan capítulo 19, versículo 34 y versículo 35. Sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante brotó sangre y agua. Y el que lo vio ha dado testimonio de ello, y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Después de morir, un soldado atravesó su costado con una lanza, y ya salió sangre y agua. Y cuando sale agua de un cuerpo es porque ya no hay sangre. Hasta la última gota de sangre, mi amado Jesús la derramó en la cruz. No se quedó con nada. Palabra más, palabra menos, la dio toda por nosotros. Y a veces nosotros no somos capaces de hacer algo por el Señor.
Sufrió todo lo que tenía que sufrir, humillación. Murmuraron de Él, se burlaron de Él, lo escupieron, lo ofendieron. Hasta decían, si era hijo de Dios, que se bajara de la cruz. Dudaron de lo que era. Y todo lo soportó por nosotros, para que nosotros, porque me miraron, no me miraron, porque me dijeron, no me dijeron, porque me hicieron, no me hicieron, seamos afectados cuando Él no se bajó de la cruz y llevó toda nuestra culpabilidad, toda maldición la llevó por la cruz, toda ofensa, para que tú y yo no fuéramos ofendidos. Y a veces nosotros, por todo lo que Él llevó en la cruz, nosotros abandonamos la cruz. El pecado, Él lo llevó a la cruz, y por el pecado abandonamos la cruz. La ofensa, Él la llevó en la cruz, y a veces nos sentimos ofendidos y nos bajamos de la cruz. Por eso el Señor dice, el que me quiera seguir, toma su cruz y sígame. Para que cada vez diga, crucifico la carne. Por eso Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. La carne la crucifico allá. La sanidad del corazón y de las emociones, ese costado del corazón allí. Hay gente que se sale de las cosas del Señor porque le afecta las emociones. Ay, que el Señor no me dio lo que yo quería, por eso yo no vuelvo más a buscar de Dios. Es que el Señor no ha dado respuesta a mi oración, por eso yo ya no busco más de las cosas de Dios. Es que todo me odia, nadie me quiere, el gato volador. Toda ofensa. Todos estamos dispuestos a ser ofendidos. Amén. Todos estamos dispuestos a que nos humillen. ¿Aló? A que hablen mal de nosotros. A que murmuren. Eso no lo lleva a su corazón. Llévalo a la cruz. Todos estamos dispuestos para que Satanás coloque dardos en pensamientos. Abandone. Hable. Conteste, dígalo, salga corriendo, hágale lo mismo. Y usted esos pensamientos los lleva a la cruz. Pastor, me ofendieron. Lleva a la cruz. No es posible que tengamos hijos de Dios ofendidos por días, semanas, meses y años. Porque si eso pasa, olvidaron el significado verdadero que es la cruz. Por eso su palabra dice que antes de venir al altar y traer una ofrenda, y si allí se acuerde que tiene alguna deuda, una enemistad con alguien, deja su ofrenda allí. Date la vuelta y reconcíliate con aquella persona que te ofendió, que te hizo daño, va a pedir perdón o perdone. Y una vez vuelva allí y entregue su ofrenda a Él. Dice la palabra de Dios que una casa dividida no prospera. Tu familia es la primera casa, la iglesia es tu segunda casa. Y nada que esté dividido va a prosperar. Pero de ti depende seguir en ese camino o venir a la cruz y hacer memoria de ella. La resurrección de Jesús no es solo un final feliz de la historia. Mucha gente dice, pero Jesús resucitó, final, nada más. Pero nadie sabe lo que vivió antes de llegar a la resurrección. Así que la resurrección no solo es un final feliz, es el evento que valida toda la fe cristiana. Sin este hecho, sin la resurrección, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, fuera pasado como un mártir más que murió, como un Dios más que murió. Porque en la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. Pero en la tumba de Jesús no hay nada, porque la tumba está vacía. Él tuvo la victoria en la muerte. La muerte es la consecuencia del pecado. Al resucitar Jesús, demostró que el pecado ya no tiene poder legal sobre Él y sobre nosotros. Por eso nosotros celebramos la victoria en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darles un fuerte aplauso al Señor Jesús. Por eso muchas religiones tienen sus dioses con tumbas ocupadas. Pero el cristianismo
Es la única que tiene una tumba vacía. Jesús en la cruz resucitó, pagó nuestra deuda, nos dio su vida, derrotó el pecado, derrotó la muerte. Fue el cordero que fue inmolado, el león que reina para siempre. Por eso cada vez que tú recuerdas la cruz, no recuerdes que, ay, este me va a proteger. Por eso nosotros no nos persignamos o no nos echamos la cruz, porque sabemos el significado. Por eso nosotros, en vez de persignarnos, decimos: Señor, gracias te doy por este día. Salgo en bendición y regreso en bendición. Porque el persignarme, echarme la cruz, no me da garantía a mí que me va a ir bien. Lo que me da garantía a mí es saber que Él murió en la cruz para darme vida eterna. Porque si echarme la cruz o persignarme es la que me da salvación de una persona que no tiene brazos, condenada, porque no se puede persignar. De nada sirve persignarme y tener mi corazón muy apartado de Dios. No necesito cargar una cruz para que me muestren que soy cristiano. No necesito llevar una cruz para que un demonio salga. Porque lo que pasó en la cruz me dio autoridad. Lo que Él hizo en la cruz públicamente me da autoridad a mí públicamente. Por su llaga fuimos sanados y fuimos salvados de toda maldición, de toda condenación. Así que el enemigo no tiene autoridad para recordarte el pasado. Dile: yo ya lo llevé a la cruz. La pregunta es: ¿cuántas veces tenemos que ir a la cruz? Todas las veces. Iré a la cruz, Señor. Padre, porque hay pensamientos que están llegando, voy a la cruz y los dejo. Señor, hay algo que me está afectando, un dolor que me está afectando, Señor, voy a la cruz y lo dejo. Señor, se han levantado en contra mía, Señor, voy a la cruz y lo dejo. Porque la cruz es señal de victoria, garantía de ganar siempre. Dale la espalda a la cruz es darle la cara al enemigo y a la maldición. Dale la espalda a la maldición es darle cara a la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso y póngase de pie, por favor. La victoria la tenemos en la cruz del Calvario. Póngase de pie, por favor.